El día de hoy vamos a estar viendo una clase muy interesante y vamos a continuar hablando sobre el Espíritu Santo. Muchas veces hay muchas preguntas sobre lo que es el Espíritu Santo y qué es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces el propósito del día de hoy es ver qué es lo que dicen las Escrituras sobre esto. Entonces, en el estudio pasado estuvimos viendo un poquito sobre la agencia del Espíritu, hablamos de la deidad del Espíritu, hablamos de la personalidad del Espíritu, el ministerio en el Antiguo Testamento, el ministerio en Cristo, y hoy vamos a estar hablando a partir de este punto del ministerio central, es decir, en qué se centra el ministerio del Espíritu Santo, cuál es el propósito principal. Bueno, el Espíritu Santo hace una labor central en la salvación, es decir, el Espíritu Santo es fundamental en la obra de la salvación. Sin el Espíritu Santo no podríamos ser salvos. Y algunos de los ministerios del Espíritu Santo son estos, y vamos a ver algunos pasajes de las Escrituras. Primeramente, el primer ministerio del Espíritu Santo es que da testimonio de Cristo, y eso lo vemos en 1 de Juan capítulo 5. Vamos por favor a 1 de Juan capítulo 5 y el versículo 6 dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, el Espíritu da testimonio de quién es el Señor Jesucristo. Otra de las cosas que hace el Espíritu está en Juan 14. Vamos a estar viendo varios pasajes. Juan 14, 26. Adelante, hermanos. Dice Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces aquí vemos que el Señor Jesucristo promete que el Espíritu Santo va a hacer una obra de recordar lo que Jesucristo había dicho. Y esto es importante por el contexto inmediato a quienes les está diciendo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le está diciendo eso a sus apóstoles. Entonces, eso nos da a nosotros mucha confianza de que lo que tenemos escrito en los evangelios viene de Jesucristo mismo, porque Jesucristo dice: yo voy a enviar al Espíritu, y el Espíritu les va a recordar todas las cosas que les he dicho. También el Espíritu enseña lo que es de Cristo. Juan 16, 13. Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, una vez más, sí creo que estos pasajes tienen aplicación a la iglesia del día de hoy. Es decir, yo sí creo que podemos decir el Espíritu Santo nos está guiando, pero debemos de tomar en cuenta cuál es el contexto inmediato, y el contexto inmediato es que Jesucristo le está hablando a sus apóstoles en el aposento alto y les está diciendo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar. ¿Y cuándo se cumple esto? ¿Cuándo es que viene el Espíritu de verdad? Pues en Pentecostés, ¿no? En Pentecostés es donde desciende el Espíritu Santo sobre los creyentes. Ellos empiezan a hablar en lenguajes, de eso vamos a hablar el día de hoy, y empiezan a dar testimonio de Jesús. Entonces, es muy importante que entendamos el ministerio central del Espíritu Santo para evitar confusiones sobre el ministerio del Espíritu Santo el día de hoy. Entonces vamos a continuar, y también, si acaso se les pasa algo que está en las diapositivas, se las voy a hacer llegar las diapositivas también. Otra de los ministerios centrales del Espíritu es convencer de pecado. Juan 16, del 8 al 11.
Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estos son unos versos que tienen algunos aspectos de interpretación que son complicados, pero hay una cosa que creo que muchas veces se nos pasa y que otra vez dice aquí el Señor Jesucristo, y cuando Él venga. Y la pregunta es, ¿cuándo es que viene el Espíritu Santo? Y lo que vemos en la historia de la redención es que el Señor Jesucristo está apuntando hacia Pentecostés, porque en Pentecostés desciende el Espíritu Santo y comienza la obra del Espíritu Santo de una manera especial en la vida de la iglesia. Y entonces dice el Señor Jesucristo, cuando venga, entonces va a hacer este ministerio, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué es lo que hacen los creyentes cuando desciende Pentecostés, primeramente en Jerusalén? Empiezan a dar testimonio del Espíritu Santo y las personas se ven convencidas de su propio pecado. O sea que el cumplimiento al que el Señor Jesucristo está apuntando es primeramente lo que va a hacer en Pentecostés y lo que va a hacer a partir de ahí. O sea, no creo que debamos llegar a la conclusión, ok, entonces ahorita el Espíritu Santo no está convenciendo al mundo de pecado, justicia y de juicio. No, sino que a partir de la venida del Espíritu Santo comenzaría de una manera especial, a través de la iglesia, a través de la predicación de la palabra, esta obra. Y hay otro punto especial aquí, y es que creo que algunos ven este pasaje y lo ven como que, va a venir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a andar así por todo el mundo convenciendo a la gente de pecado, justicia y de juicio. Pero si es verdad lo que el Señor Jesucristo está diciendo, que está apuntando hacia Pentecostés, porque eso es lo que Él dice en el discurso del aposento alto. O sea, les voy a mandar al Consolador, y cuando Él venga, va a hacer esta obra. Entonces, si sí se está refiriendo a la obra de Pentecostés en adelante, quiere decir que esta obra de convencimiento de pecado, de justicia y de juicio está ligada a la proclamación de la palabra de Dios. O sea, no es como que el Espíritu está ya convenciendo a gente, sino que a través de la palabra, a través de la iglesia, a través de la expansión de la misma, el Espíritu está convenciendo al mundo de pecado y de justicia y de juicio, que es precisamente lo que vemos en las Escrituras, que cuando se proclama la palabra, es el Espíritu el que convence a la persona de pecado, no es mi propia palabra. Y esto también va atado a esto, a lo que es la regeneración. La regeneración del Espíritu Santo está ligada de manera, no la puedes desligar, digámoslo así, de la obra de la palabra. Porque veamos en Juan 3, que pues es el pasaje más conocido en la Biblia, por Juan 3:16. Pero aquí en Juan 3, del 5 al 8, nos habla de la obra de regeneración. Está Jesús hablando con Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces fíjense lo que está diciendo, no puede ni siquiera entrar el que no es nacido de agua y del Espíritu. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hasta ahí. Entonces, el Señor Jesucristo le está hablando aquí a Nicodemo y le dice, no nada más no puedes ni siquiera entrar en el reino, si el Espíritu no hace una obra previa en tu corazón. Y luego dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido. Y les dije hace tiempo que aquí Jesucristo está haciendo un juego de palabra con la palabra pneuma en griego, porque Espíritu Santo, Espíritu es pneuma. Entonces dice, el pneuma, ¿verdad? El viento sopla. Y de hecho muchas de sus Biblias tienen una nota al pie, por lo menos la mía. Dice, la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu.
¿Quién tiene esa nota al pie en su Biblia? ¿Alguien más? Yo creo que varios deben de tener ahí una notita al pie. Vamos a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6:11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, el Espíritu es el medio por el cual somos lavados, santificados, justificados. Esa obra de transformación. Y vamos ahora a Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo regenera. Otro ministerio central del Espíritu es la adopción. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 4, del 4 al 6. Gálatas 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces aquí nos da una idea de que esta obra de adopción está ligada con la obra del Espíritu Santo. Porque dice, Él ha enviado a sus corazones el Espíritu por el cual decimos, papá, Abba Padre. Es decir, es por medio de ese Espíritu que entendemos que hemos sido adoptados como hijos. La palabra Abba es aramea y quiere decir papá. De hecho, cuando estábamos, no sé si les conté esta historia, cuando fuimos a Israel, Marcos solo podía balbucear, o sea, no hablaba. Y íbamos en un camión o en el avión, creo. Y ya para cuando el avión iba rumbo a Israel, pues estaba lleno de israelitas, ¿no? Había muchos israelitas. Y entonces Marcos empezó a decir, ba. Y había una señora israelita y dijo, ¿ya puede hablar? Y le dijimos, no, todavía no. Dijo, bueno, su primera palabra fue hebrea, porque dijo Abba, porque está diciendo Abba. Dijo Abba y Abba es papá. ¿Por qué? Porque el día de hoy, tanto en arameo como en hebreo, Abba es la manera en que los niños le hablan a su papá. Entonces, cuando estuvimos ahí en Israel, escuchábamos mucho a los niños dirigirse a sus papás así, Abba. Y entonces el papá volteaba. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo que por medio del Espíritu podemos clamar y decir, Abba Padre. También el Espíritu nos sella. Vamos a Efesios. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces aquí dice que por medio del Espíritu Santo hemos sido sellados para el día de la redención. Y aquí la palabra redención es muy probablemente está haciendo una referencia a cuando venga nuestro Señor Jesucristo y la redención completa, es decir, cuando seamos glorificados, donde ya la obra de redención llegue a su término. Y vamos ahora a 2 de Corintios 1:22. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La palabra arras tiene que ver con garantía, una garantía. Y dice que por medio, en Cristo nos ha ungido, nos ha sellado y nos ha dado la garantía del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, la obra del Espíritu Santo está ligada con la garantía. ¿Y cuál es esa garantía? Pues es que hemos sido sellados. O sea, hemos sido sellados. Y en el mundo antiguo, cuando algo se sellaba, era como eso, precisamente, era una garantía. Si el rey escribía algún mensaje y se enrollaba y se ponía un poquito de cera, y luego el rey con su anillo lo sellaba, eso era garantía de que
eso se tenía que llevar a cabo. Lo mismo vemos, ¿se acuerdan cuando Daniel en el foso de los leones, que se menciona de que sellar ahí, que nadie pueda abrir esto? O no me acuerdo si también se menciona en lo de la tumba del Señor Jesucristo. Pero en el mundo antiguo esto era muy común los sellos. Y de hecho ha sido bien interesante cuando los arqueólogos han encontrado algunos de esos sellos y lo que significan. Por ejemplo, el sello de Acab, el rey malvado, se encontró y lo puedes tú ver ahí en internet, y es el sello que Acab usaba y es muy interesante. Entonces se ponía un poquito de cera y luego se sellaba con el anillo real, y lo hacía el rey o lo hacía su secretario o lo hacía el que estaba ahí autorizado por el rey. Otra de las obras del Espíritu es la obra de intercesión. Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y lo mencioné en una predicación o en el estudio, no recuerdo ahorita, que a veces esto se ha interpretado como que una persona está haciendo gemidos indecibles y se interpreta, es que está hablando en el Espíritu. Pero veamos exactamente qué es lo que está diciendo. Dice que es el Espíritu mismo el que intercede. O sea, la palabra interceder tiene un sujeto, y el sujeto es el Espíritu mismo. Es el que intercede por nosotros. ¿Y cómo intercede por nosotros? Con gemidos indecibles. Es decir, cuando el apóstol Pablo habla de gemidos indecibles, a lo que se refiere simplemente es que el Espíritu está intercediendo por nosotros de una manera que nosotros no podemos percibir porque es la obra del Espíritu. O sea, son gemidos indecibles, nosotros no los podemos verbalizar porque es algo que hace el Espíritu Santo. Pero no quiere decir que yo estoy balbuceando algo y que ese es el Espíritu, porque eso no es lo que está diciendo el pasaje. Entonces, básicamente, ¿qué dice este pasaje? Este pasaje lo que enseña es que el Espíritu Santo intercede por nosotros y habla directamente con el Padre Celestial de una manera que nosotros no siempre entendemos. ¿Por qué? Porque lo está haciendo el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo dice, cuando tú no sabes cómo decir algo, el Espíritu mismo intercede por ti. Y algunas veces hemos estado en esa situación, ¿no? Señor, no sé cómo decírtelo. Y el apóstol Pablo dice, confía, tienes el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo que escudriña tu corazón puede comunicarlo al Padre, y aunque tú no escuches eso, porque son gemidos indecibles, el Espíritu Santo lo está haciendo. Entonces es una obra de intercesión. Ahora, la obra de bautismo la vemos en 1 Corintios. 1 Corintios 12:13. Al final vamos a tener esta clase. Se quitó. No sé a qué le habré picado. Vamos a tener esta primera clase, vamos a tener un break, y luego segunda clase, y luego preguntas y respuestas. Así que si tienen alguna pregunta, apúntenla por ahí para que no se les olvide. Entonces, 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces dice que por medio del Espíritu Santo, y vamos a hablar después de eso, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, y ese bautismo espiritual nos incorpora al cuerpo del Señor Jesucristo. Después vamos a hablar del bautismo en agua. El bautismo en agua es cuando de manera externa estamos demostrando o estamos proclamando lo que ha pasado en nuestro interior. Entonces el bautismo en agua es una proclamación externa de una realidad interna, pero el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con la incorporación, por lo menos en este pasaje, la incorporación al cuerpo de nuestro Señor Jesús. O sea, cuando somos miembros de la Iglesia Universal de Cristo. No se los había puesto, bautizar. 1 Corintios 12:13. Ok, perfecto. Vamos a ver ahora los dones del Espíritu. Los dones
del Espíritu. Primeramente, ¿qué es un don? Un don del Espíritu es una capacidad que concede el Espíritu Santo para su uso en la iglesia. Esta es una definición como que muy básica, ¿no? Es algo que el Espíritu Santo te capacita para ponerlo en práctica en la iglesia. Y vamos a hablar en esta sección de las listas de los dones espirituales, vamos a definir los dones espirituales y luego vamos a hablar de cómo se deben de poner en práctica el día de hoy y por qué en Vida Nueva la manera en que nosotros llevamos a cabo los dones del Espíritu puede ser diferente a como en algunas otras congregaciones se lleva a cabo. ¿De dónde viene la palabra don? Viene del griego carisma. Carisma en griego quiere decir don, carisma o carismata. De ahí viene, si han escuchado el nombre carismático, y ahorita voy a hablar más de eso, pero vale la pena mencionar que carismático no es una denominación, sino es una posición teológica. ¿Okay? Cuando alguien dice soy carismático, no es lo mismo que decir soy bautista o soy presbiteriano o no tengo denominación. Cuando dice alguien soy carismático, está diciendo yo tengo una posición teológica sobre los carismas, sobre los dones del Espíritu. Hay otra palabra que la Biblia usa para don y es la palabra neumáticos. Y cuando usa la Biblia la palabra neumáticos, se refiere a dones espirituales. Y si ustedes se fijan, les dije ahorita que la palabra espíritu es la palabra pneuma, con P al principio, una P silenciosa, pneuma, y ahí vemos pneumáticos, de ahí viene espirituales. Entonces son dos palabras que se unen para significar un don espiritual. Entonces a veces en el Nuevo Testamento, si se usa la palabra carisma, se refiere a los dones, y cuando se usa la palabra pneumáticos, se refiere a los dones espirituales. Ahorita hablamos más de eso. Bueno, el Espíritu reparte los dones a quien Él quiere. Eso es lo primero que debemos de ver. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces es importante que sepamos que los dones del Espíritu son repartidos por el Espíritu. Y el propósito de los dones es edificar a la iglesia. 1 Corintios 14, estamos ahí cerca, 14, 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y eso es importante porque muchas veces el día de hoy se habla de los dones de una manera muy antropocéntrica, es decir, basada en mí. ¿Qué beneficio puedo yo tener al practicar este don o aquel don o aquel don? Pero en las Escrituras es al revés. O sea, lo que el Espíritu está y lo que Pablo está aquí enseñando es, el Espíritu está capacitando a los creyentes para ser de bendición a otros. Y eso es algo que no vemos muchas veces en las iglesias cristianas. Ahora vamos a hablar de las listas. Está la lista de Romanos, no lo tienen que apuntar todo, se los voy a enviar. La lista de Romanos, la lista de Corintios 12, hay dos listas ahí y después, ahorita se los vuelvo a poner, en Efesios hay una lista y en 1 de Pedro hay otra. Entonces, en Romanos 12, del 6 al 8, estos son los dones que menciona Pablo: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, liderazgo y misericordia. Esos son los dones en Romanos 12, del 6 al 8. Luego, en 1 Corintios 12, del 8 al 10, vemos una lista un poquito más larga. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, don de sanidad, milagros, profecía, discernir espíritus, lenguajes, interpretación de lenguajes. Y luego en 1 Corintios 12, pero del 28 al 31, vemos otra lista: apóstol, profeta, maestro, milagros, sanidad, ayuda, administración,
lenguajes e interpretación de lenguajes. En Efesios 4:11 vemos una lista pequeña de dones-oficios, porque algunos son más como oficios, pero que la Biblia los asocia como, estos son, no sé si hayan escuchado esta palabra, hombres don. O sea, que Dios ha capacitado, ha puesto dones a ciertos hombres, digamos, para que fueran, por ejemplo, pastores. Entonces, en Efesios 4:11, apóstol, profeta, evangelista y pastor maestro. Y en 1 de Pedro 4, del 10 al 11, se habla de hablar conforme a las palabras de Dios y ministrar conforme al Espíritu. Entonces, esas son las listas que vemos en el Nuevo Testamento en donde se mencionan dones. Entonces, son en total 5 listas. Romanos 12, una lista no tan larga. En 1 Corintios 12 hay 2 listas largas, que son las más largas. Y luego en Efesios 4, una lista pequeña de dones y oficios, el oficio del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor maestro. Y por cierto, así como paréntesis, en Efesios 4:11 menciona pastores y maestros. Entonces algunos se hacen la pregunta si está hablando de 2 cosas diferentes. Pastor, y maestros. Y hay en otros lugares sí habla sobre maestros como algo separado del pastorado, que el día de hoy yo lo interpretaría como aquellos que dan clases de Biblia, que son maestros, pero en Efesios 4:11 parece que está hablando de lo mismo, pastores y maestros, porque usa en griego, usa un solo artículo y luego menciona 2 sustantivos, pastor, maestro, y en griego eso la gran mayoría de las veces indica que está hablando sobre la misma cosa, o sea, un pastor que es maestro también. Ok, una pregunta sería si las listas del Nuevo Testamento son exhaustivas o sugestivas. O sea, ¿serán esos los dones, todos los dones que hay y que no hay más que esos dones? Bueno, primeramente vale la pena mencionar que ninguna lista es idéntica a otra. O sea, todas son ligeramente diferentes. Y el punto del énfasis es diversidad, que hay diversidad de dones. De hecho, así lo menciona el apóstol Pablo, que hay diversidad de dones. Esto nos sugiere que las listas son, valga la redundancia, sugestivas y no exhaustivas. ¿Por qué? Si fueran las listas exhaustivas, se esperaría que el apóstol pusiera las mismas listas en todos lados. O sea, que dijera, déjenme les digo cuáles son los dones del Espíritu. O sea, los dones del Espíritu son estos, y se lo dice a los corintios. Y a los romanos les dice, déjenme les digo cuáles son los dones del Espíritu, son estos. Y a los efesios, y etcétera, ¿verdad? Y sin embargo el apóstol no hace eso, sino que dice, hay dones del Espíritu. Y por ejemplo, está el don de esto. O sea, pudiéramos decir que quizá estos eran los dones que eran más visibles o que la iglesia los reconocería inmediatamente, pero decir son todos los que hay, yo por lo menos no creo eso, pero también es muy difícil decir, bueno, ¿y cuáles más son? A ver, dame, Emanuel, otra lista. No, pues tampoco queremos llegar a ese punto, simplemente decir, ok, un don del Espíritu es una capacidad que da el Espíritu Santo para servir a la iglesia. Eso es, ¿verdad? Eso es los dones del Espíritu. Ahora lo que voy a hacer, hermanos, es vamos a dar una definición de cada don del Espíritu Santo. Esto viene en la página 394-95 de la Teología Sistemática de MacArthur y Mayhew. Entonces estoy dando la definición que viene ahí directa de ese libro, y porque me parecieron muy acertadas. Primeramente, evangelista, capacidad divina de explicar, exhortar y aplicar con eficacia el evangelio a aquellos que no son salvos. Exhortación, capacidad divina para estimular con eficacia la santidad práctica en el corazón y la acción a través del aliento, el consuelo, la amonestación y la súplica. Es decir, alguien que tuviera el don de exhortar. No sé si alguien alguna vez les ha exhortado y después de recibir la exhortación dices, oye, qué bien me exhortó. O sea, lo hizo con amor,
lo hizo con cuidado, lo hizo con tacto y me sentí redarguido por el Espíritu Santo. Entonces, hay personas que de alguna manera el Señor les ha dado ese don, o sea, de exhortar con esta manera tan hermosa. Fe, capacitación divina para confiar en Dios en todos los detalles de su obra, incluso cuando el resultado parezca incierto. Cuando pienso en el don de fe, que también se ha a veces llevado a algunos extremos que no son bíblicos, pero pienso en George Mueller. No sé si hayan escuchado de George Mueller. George Mueller fue un pastor en Inglaterra, contemporáneo de Charles Spurgeon. Y de hecho tuvieron cierta relación, no completa, pero un poco de relación. Y Müller era, además de pastor, había nacido en Alemania, creo, pero se muda a Inglaterra. Y lo que él tenía eran muchas casas hogares. Y algo que lo caracterizaba es que él no recaudaba fondos, sino que simplemente ponía esto delante del Señor, y Dios hizo una obra maravillosa a través de George Mueller. Y hay muchas historias de George Mueller y cómo cuando estaban ya en escasez, él dice: Señor, o sea, confiamos en ti. Y pasaba algo que decías, pero ¿cómo? O sea, en el momento preciso. Y él tiene un libro, bueno, tiene varios libros, pero quizá el más famoso es el libro sobre su diario, en donde él apuntaba todas las cosas que el Señor estaba haciendo. Y les invito a buscar alguna biografía corta quizá de George Mueller y leerla. Un hombre de fe. Dar, capacitación divina de dar al Señor bienes terrenales de manera gozosa, generosa y sacrificial para la obra del ministerio. Son personas desprendidas que no tienen ningún problema para decir: ok, yo voy a dar bienes terrenales. Pienso que también puede incluir tiempo y otras cosas, ¿verdad? Ayudar o servir, capacitación divina de ayudar de manera sacrificial y sumisa a suplir las necesidades de otros cristianos. Esto lo vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en los 7 diáconos. ¿Recuerdan en Hechos que están los apóstoles? Y los apóstoles están diciendo: ¿cómo le hacemos? Porque no podemos con todo, Y entonces nombran a 7 servidores, entre ellos a Esteban, por ejemplo. ¿Y qué hacen ellos? Empiezan a servir a la iglesia para que los apóstoles tuvieran más tiempo para estudiar la palabra y predicarla. Y los diáconos, en este caso, que creo que esos 7 son el inicio del diaconado, todavía no los llaman diáconos, se usa la palabra diaconeo, que quiere decir servir, pero es como el inicio de ese oficio, y lo que hacen es servir. Liderar, administrar, capacitación divina para gobernar con celo a los cristianos y conducirlos a la meta de cumplir la voluntad de Dios. O sea, ser líder es en el sentido de, y cuando se usa aquí la palabra gobierno, es en el sentido bíblico, en donde es con humildad, con gozo, con alegría, pero no bajo imposición. Misericordia, la capacitación divina para detectar con alegría, empatizar con otras personas y ayudarlas, supliendo sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Es una persona que la distingue la misericordia. Entonces, no quiere decir que yo pueda decir: yo no tengo el don de la misericordia, entonces yo puedo ser un gruñón. No, ¿verdad? No está hablando de eso, sino que está hablando de que Dios ha dado en la iglesia diferentes capacidades, dones, y en algunas personas esto es algo que las caracteriza. Y si tú le preguntas a esa persona: oye, ¿eso viene de ti? O sea, ¿tú eres así? Te va a decir: no, eso viene de Dios. O sea, Dios es el que está obrando en mí para esto. Ok, vamos a dar un descanso, son las 11:06. Vamos a continuar. Estamos hablando de definiciones de los dones del Espíritu. Y ya hemos visto, ya casi estamos terminando, y estamos en el de profecía. Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso, porque lo que yo creo en las Escrituras es que el día de hoy la profecía continúa como predicación.
o sea, que la predicación, pero que la parte de predicción, esa tuvo su tiempo en el tiempo apostólico. Y ahorita les voy a decir por qué creo que Efesios 2:20 claramente indica eso. Y vamos a ir para allá. No sé si lo vayamos a poder ver hoy, pero para allá vamos. O sea, ¿por qué decimos estas cosas? Entonces aquí, profecía o predicación, capacitación divina no reveladora de anunciar, es decir, proclamar las Escrituras. Y por cierto, si tú buscas la palabra profecía en un diccionario, te va a decir que profecía es predecir el futuro, ¿no? O sea, normal. Pero en la Biblia ese no es el significado primario. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra profecía significa primariamente proclamar la palabra de Dios. Y la parte de predecir es un significado secundario. Y de hecho, hay varios teólogos que dicen que en el Antiguo Testamento la gran mayoría de lo que hacen los profetas es proclamar la palabra de Dios y no tanto estar prediciendo el futuro, sino proclamando la palabra. Y en el Nuevo Testamento es muy similar. De hecho, cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 habla de profetizar, lo hace en términos de enseñanza y lo hace en términos de proclamación de la verdad. Y eso lo vamos a ver hasta más adelante cuando hable de los dones milagrosos y algunas de estas otras cosas. Y ahí voy a hablar un poquito, dice 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y son palabras de enseñanza, no son palabras de predicción. O sea, como que ese es 1 Corintios 14:3. 1 Corintios 14:3 no dice, y el que profetiza declara el futuro, o te dirá el futuro, o te dirá lo que ha de acontecer, sino que el apóstol Pablo lo ve primariamente como edificar, exhortar, consolar, que son aspectos que tienen que ver con predicar la palabra. Pastor maestro, capacitación divina para pastorear a los cristianos mediante el liderazgo, la provisión, la alimentación, la protección y en otras circunstancias el cuidado de ellos. Discernimiento espiritual, capacitación divina para identificar formas de error doctrinal y decepción religiosa. Hay quienes forman parte de la iglesia de hoy y que han recibido una capacidad importante para identificar la falsedad al contrarrestarla con la verdad bíblica. Es algo que siempre lo he visto, de que hay ciertas personas que el Señor les ha dado una capacidad de entender lo que está sucediendo a su alrededor y hablar con valentía al respecto. Y lo necesitamos el día de hoy. Siempre con cuidado, como dijo Pedro, con mansedumbre y reverencia, pero también con firmeza, saber que sí hay error a nuestro alrededor. Y por último, enseñanza, capacitación divina para interpretar con claridad, explicar y aplicar las Escrituras a los cristianos. Eso es la enseñanza. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver ahora la blasfemia contra el Espíritu, lo que es la blasfemia contra el Espíritu. Y si tenemos tiempo, hoy vamos a hablar, y si no hasta el próximo estudio, sobre el uso de los dones el día de hoy, ¿verdad? Y sobre todo porque cuando alguien viene a Vida Nueva y dice, ¿por qué no hablan en lenguas o por qué no les pegan en la cabeza? Bueno, hay razones bíblicas por las cuales no hacemos eso. Pero vamos primero con la blasfemia contra el Espíritu, lo que es. Vamos a Mateo capítulo 12, que es de donde se habla. Mateo 12:22. Mateo 12:22. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios.
Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo contra sí mismo está dividido? ¿Cómo pues permanecerá su reino? Dice: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Hasta ahí vamos a leer. Bueno, para entender la blasfemia contra el Espíritu, hay que ver primero el problema con los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. Habían escuchado las enseñanzas de Cristo, habían visto los milagros de Cristo, pero aún con eso rechazaban que era el Mesías, ¿verdad? Porque la gente está preguntando, ¿será este el hijo de David? ¿A qué se refiere eso? ¿Será este el Mesías? Y los fariseos, habiendo visto las obras de Jesús, que está haciéndolo en el poder del Espíritu Santo y que está haciendo todas las obras del Mesías, dicen no, es por Satanás, Belcebú, que es uno de los nombres de Satanás. Es por Belcebú que lo hace, por Satanás. Entonces, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu? De manera muy sencilla y al punto, es atribuir al Espíritu Santo la obra de Satanás. Y lo vemos ahí en el versículo 24. Dice, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Le están atribuyendo a Satanás la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque, ¿qué dice el 28? Pero si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios, ¿verdad? Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y entonces, por eso el Señor Jesucristo dice, por lo tanto, si blasfemas contra el Espíritu, no te va a ser perdonado ese pecado. ¿Por qué? Porque blasfemar en contra del Espíritu es una señal de un corazón endurecido a un punto extremo. Porque imagínate los fariseos, o sea, están viendo todo lo que Jesucristo está haciendo y todavía dicen que es por Satanás. Es rechazar voluntaria y tajantemente el testimonio del Espíritu Santo. Incluye un aspecto verbal en donde tú estás diciendo no, es Satanás el que lo está haciendo. Entonces, cuando una persona blasfema contra el Espíritu y dice el Señor Jesucristo que ese pecado no le será perdonado, se refiere a que una persona cuando ha llegado a ese extremo de atribuir a lo que claramente es la obra del Espíritu Santo, dice, no, eso es Satanás, su corazón ya está a un punto de oscuridad que esa persona no va a salvarse, está blasfemando en contra del Espíritu. Y en cuanto a si una persona lo puede cometer el día de hoy, algunos pastores teólogos piensan que no, que eso era solamente en el tiempo apostólico, ¿verdad? Donde estaba el Señor Jesucristo, y que en este caso podían ver al Señor Jesucristo y al decir, no es por el Espíritu, es por Satanás, ahí está la blasfemia. Pero aunque no quisiera yo dogmatizar con esto, porque las Escrituras no nos lo dicen así como que con absoluta y completa claridad, y uno siempre debe de estar al tanto de eso. Pero en Hebreos 6, del 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, parece ser que el autor de Hebreos está diciendo, aquí hay algunos creyentes que también están haciendo algo similar, por lo menos. Por eso digo que no, sin dogmatizar. Pero están diciendo, ellos hasta fueron partícipes. Ahora, yo creo que cuando una persona es regenerada, o sea, lo veo en las Escrituras, que cuando una persona es regenerada y no se puede regenerar y de regenerar. Pero que hay personas que son partícipes del Espíritu Santo en este sentido, están en medio de la comunidad cristiana. Han visto lo que el Espíritu Santo hace, han recibido beneficios de ello. Porque les voy a poner un ejemplo, hay personas que llevan, por ejemplo, 15 años en una iglesia cristiana y no son creyentes, pero llevan 15 años porque dicen, pues yo me beneficio aquí. O sea, mi familia viene y pues se portan bien. Entonces se beneficia, pero dentro de su corazón él está diciendo, no, o sea, yo no creo en esto. Entonces está manifestando una dureza de corazón hasta a tal punto que dice el autor de Hebreos, o sea, para estas personas, ¿qué les espera? Pues les espera el juicio de Dios, porque habiendo visto la obra del Espíritu Santo, rechazan esa obra. Y hay otros pasajes, quizá también en Juan, cuando habla del pecado de muerte, puede ser que esté haciendo referencia Juan a lo que el Señor Jesucristo habló. Entonces, una persona, ¿cómo se blasfema en contra del Espíritu Santo? Es una persona que al ver claramente la obra del Espíritu Santo, dice, no, yo no lo acepto, y que puede llegar hasta el punto de decir, no, esto es algo de Satanás, o sea, esta gente está loca o lo que sea, y que eso manifiesta un corazón endurecido. Vamos a el punto 9, el espíritu y el creyente. La pregunta es, ¿cuándo recibimos el espíritu? En algunos círculos se dice que primero te conviertes a Cristo y el Espíritu lo recibes hasta tiempo después. Algunos dicen, hasta que hablas en lenguas recibiste el Espíritu. Pero ya vimos que el mismo apóstol en 1 Corintios dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Entonces, no puede ser que una persona reciba el Espíritu hasta que hable en lenguas porque el Espíritu lo reparte como Él quiere. Y ahí en 1 Corintios, capítulo 13, capítulo 14, el apóstol Pablo dice, y lo vamos a ver después, ¿hablan todos en lenguas? Pues no, ¿verdad? No todos hablaban en lenguas en el tiempo del apóstol Pablo. Pero en 1 Corintios 12, fíjense lo que dice. 1 Corintios 12, 13. Dice, ahorita lo leímos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y también en Romanos 8:9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, cuando una persona dice, bueno, es que primero te conviertes y hasta tiempo después recibes el Espíritu, aquí Pablo está diciendo, si no tienes el Espíritu, no eres de Cristo. Entonces, en Efesios 1:13 nos habla de cuándo lo recibimos. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces dice, ¿cuándo viene el Espíritu Santo a morar en ti? Al haber creído. ¿Por qué? Porque, hermanos, incluso la obra de regeneración es del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo pudiéramos decir, no, que es hasta después? Y yo sé
y por eso vamos a hablar ahorita de eso, ¿cuál es la razón por la cual la gente cree eso? Por Pentecostés, por el día de Pentecostés y por lo sucedido en Samaria. ¿Verdad? Cuando ven, en Pentecostés creen, luego reciben el Espíritu, Samaria creen, luego reciben el Espíritu, esa debe de ser entonces lo normativo para siempre. Pero lo que vamos a ver es que en el libro de los Hechos hay un periodo de transición en donde eso sucede, y ahorita lo vamos a ver, en Pentecostés, en Samaria, pero ya a partir de ahí, al momento de creer, reciben el Espíritu. Y eso se convierte en la obra del Espíritu Santo hasta el día de hoy. Entonces, el bautismo del Espíritu es recibirlo, se refiere a nuestra unión con Cristo. Cuando somos bautizados en el Espíritu, tiene que ver que hemos sido unidos a Cristo. Bueno, aquí está. ¿Por qué en Hechos los creyentes reciben el Espíritu hasta después de su conversión? Y esa es una buena pregunta, vale la pena hacérsela. ¿Por qué? Porque lo vemos en las Escrituras. Y hay varias cosas que son importantes decir, hermanos, y es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles estamos cambiando de una cosa a otra. Está pasando del antiguo pacto, que lleva mucho tiempo, a las realidades del nuevo pacto. Y hay un periodo de transición entre antiguo y nuevo pacto en donde vemos algunas cosas que después ya dejan de ser de la misma manera, sino que hay una transición. ¿Cuál es esta progresión interesante? Bueno, fíjense lo que vemos en Hechos 1:8. Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recuerdan que eso dijimos que Cristo está haciendo cuando venga el Espíritu, cuando venga el Espíritu, cuando venga el Espíritu. Y aquí, ¿qué nos dice? Bueno, cuando venga el Espíritu, hablando de Pentecostés, me seréis testigos donde, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, primero lo vemos en Hechos 2, los judíos reciben el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo mismo está diciendo, va a haber una progresión, ustedes me van a ser testigos primero aquí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay esa transición mientras la iglesia va avanzando. Entonces, primero en Hechos 2 desciende el Espíritu Santo sobre los judíos en Pentecostés, es la venida del Espíritu Santo. Habían creído, desciende el Espíritu Santo, los apóstoles están ahí, ¿verdad? Están ahí los apóstoles. Después, en Hechos capítulo 8, hermanos, y aquí los judíos tienen que ver con Jerusalén, Judea, porque Jerusalén es la ciudad de Jerusalén, Judea es la región judía, pero en Hechos capítulo 8 lo que pasa es que se empieza a predicar el evangelio en Samaria, ¿verdad? Hay un evangelista ahí que va, pero es hasta que llegan los apóstoles, Pedro y Juan, que desciende el Espíritu Santo. Entonces, llegan los apóstoles, desciende el Espíritu Santo en Hechos capítulo 8. Y tercero, están los gentiles. Pero, ¿qué pasa con los gentiles? A Pedro, por cierto, cuando fui a Israel, estuve en la casa en donde Pedro recibió la visión del lienzo que baja. Y los arqueólogos creen que es casi seguro que ahí es. O sea, y está bien bonito porque está la casa, que no es de Pedro, es de Simón el Curtidor. Y en la parte de arriba estaba Pedro, y es una casa de 2 pisos, con vista al mar. Y lo que ves el mar es el mismo puerto del que Jonás salió. Es el mismo puerto, es bien bonito. Y entonces yo me imagino que venía, desciende el Espíritu Santo recibe la visión Pedro. Luego vienen los mensajeros de Cornelio, luego él sube hacia donde está Cornelio, pero ¿qué pasa en el 10:44? Vamos a Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces ahí pasa algo interesante, que en Jerusalén se habían convertido, desciende el Espíritu Santo. Luego en Samaria se convierten, llegan los apóstoles
y entonces desciende el Espíritu. Pero ya con los gentiles, no están todavía convertidos los gentiles. Es por eso que a Cornelio se le revela que va a venir Pedro. Pedro viene, ¿verdad?, con los suyos, y Pedro empieza a predicarles el evangelio, y mientras están escuchando y su corazón es convertido, desciende el Espíritu Santo. Ya no hay ese lapso, sino que hay un lapso en Jerusalén por la obra de los apóstoles, hay un lapso en Samaria, llegan los apóstoles, pero hasta lo último de la tierra, representado por Cesarea de Filipos, creo que es de Filipos, pero sí es Cesarea, mientras están escuchando el evangelio, reciben el Espíritu Santo. Entonces fue una confirmación para los judíos y para la iglesia de que estas personas estaban realmente experimentando una obra de Dios, y era algo necesario en el periodo transicional. En las tres cosas vemos que están los apóstoles, y por cierto, Pedro es el apóstol que Dios usa, y yo creo que tiene que ver con lo que Jesucristo le había dicho a Pedro: tú vas a ser usado de una manera especial. Entonces Pedro es el que está en Pentecostés, Pedro es el que está en Samaria, Pedro es el que está en Cesarea, y a partir de Cesarea, que ya se hizo Jerusalén, Judea, Samaria, ya estamos llegando al último de la tierra. A partir de ahí ya no vemos más transición, o sea, periodos de tiempo, sino que en el momento en que creen, el Espíritu Santo desciende. Entonces fue un corto periodo de tiempo que eso sucedió nada más. A partir de entonces lo vemos como simultáneo, y en todas las cartas de Pablo no vemos que vuelva a decir: tienes que creer y luego espérate un ratito hasta que llegue un apóstol, y ya cuando llegue el apóstol vas a recibir el Espíritu Santo. No, fue solamente en ese periodo pequeño de tiempo. A partir de entonces los apóstoles no estaban en todos lados, ¿verdad? O sea, Pablo estaba en un lugar, pero ya la iglesia está avanzando. No puedes esperar que los apóstoles llegaran a todos los lugares para que descendiera el Espíritu Santo. No, ya la expansión ya está sucediendo. El Espíritu Santo está descendiendo en las personas al momento de creer. Y por eso dice Pablo ahí en Efesios: creísteis y fuisteis sellados. O sea, creíste, fuiste sellado. Muy bien, la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu. Vamos a hablar de eso. Es la obra del Espíritu mediante la cual capacita al creyente para vivir una vida santa y de servicio. El pasaje clave está en Efesios 5. Vamos ahí. Esto es muy importante entenderlo. Efesios 5, 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El concepto básico es control. Ahora, en una ocasión yo estaba en un pueblito y una persona vino y me dijo: es que en Efesios dice, y así me dijo, y hasta lo digo el día de hoy, y digo, ¿cómo pudo haber pensado así? Dijo: no te emborraches con vino, sino, y así me lo dijo, emborráchate con el Espíritu. Y yo dije: eso no está en la Biblia. Es más, estás diciendo completamente lo opuesto. Porque aquí, ¿qué está diciendo? No te embriagues con vino, porque en eso hay disolución. Más bien, sé lleno del Espíritu. Pero tiene que ver con control. ¿Y cómo sabemos que la llenura del Espíritu es ser controlado por el Espíritu y no descontrolado? Por los versículos que siguen, ¿verdad? En los versículos que siguen nos habla de a qué se refiere: antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Cómo se manifiesta eso? Hablando. Y esto es bien importante porque en el griego es muy claro que cuando dice sed llenos se le llama un verbo principal. Y cuando dice hablando, cantando y dando, son participios subordinados, así se le dice. Quiere decir que cuando dice sed llenos del Espíritu, ¿qué quiere decir ser lleno del Espíritu? Ok, canta. Cantar, no es revuélcate en el suelo, canta. ¿Cómo se ve el control del Espíritu? Cantas, alabas. Versículo 20, gratitud, dando siempre gracias. Y luego fíjense cómo continúa: someteos
sumisión, relación matrimonial apropiada, obediencia a los padres, a los amos. Obviamente en el tiempo en que se escribió, el día de hoy lo pudiéramos ver, que yo en mi relación de trabajo tengo una buena relación con mi jefe, criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Todo esto es andar en el Espíritu. Yo se los digo así a los hermanos, ¿qué es esto? ¿Qué es el estar lleno del Espíritu? Es ser controlado por el Espíritu. ¿Y cómo se manifiesta el control del Espíritu? Se manifiesta porque cantas, se manifiesta porque estás agradecido, se manifiesta porque estás dispuesto a llevar a cabo tu vida de acuerdo a lo que la Biblia enseña. O sea, tiene que ver con dejarse controlar por el Espíritu, pero no tiene que ver con un descontrol. No hay nada aquí que haga alusión a cualquier tipo de descontrol, sino todo lo contrario. Y cuando hay personas que dicen, no, es que mira, no, así como el vino causa disolución, entonces el Espíritu causa disolución. Pues no es lo que está diciendo. Dice, no te embriagues con vino, porque en eso hay disolución. En lugar de eso, llénate del Espíritu. No te llenes de vino, llénate del Espíritu. Oye, Pablo, y cuando me llene el Espíritu, ¿qué va a pasar? ¿Vas a cantar? ¿Vas a obedecer? ¿Vas a tener gratitud? ¿Vas a someterte a la palabra de Dios? Eso es ser controlado por el Espíritu Santo. Ok, son las 11:43. Creo que vamos a pasar a preguntas y respuestas porque el próximo tema es un tema muy, muy importante, muy interesante, pero es extenso y si ahorita empiezo a hablar de eso nos vamos a quedar a medias, pero el próximo estudio vamos a hablar de los dones del Espíritu en la iglesia el día de hoy, y que esto es muy importante también para los hermanos que lo van a ver esto en línea, porque cuando vienen aquí a Vida Nueva es probable, dependiendo de cuál sea su trasfondo, es probable que tengan preguntas sobre por qué en esta congregación local no hacemos ciertas cosas o sí hacemos algunas otras. Y queremos todas nuestras prácticas basarlas en lo que dicen las Escrituras. Entonces vamos a terminar aquí y en la próxima comenzamos con esto. Hermanos, ¿hay alguna pregunta sobre el material? Igual, vamos a hacer lo mismo. Si sé la respuesta, se las voy a decir de la mejor manera que yo pueda. Y si no la sé, simplemente les voy a decir que no sé o no estoy seguro y que lo podemos investigar. ¿Preguntas? ¿O nadie? Huicho, ajá. Los dones, veíamos que los dones que nos da el Espíritu Santo es para edificar principalmente la iglesia, pero hay funciones que a lo mejor, vamos a suponer el del servir, Ajá. no excluye que también lo pueda hacer, digamos, fuera de la iglesia. Voy a repetir la pregunta para los que están viendo. La pregunta es si los dones del Espíritu tienen como intención principal servir a la iglesia, ¿quiere eso decir que los puedo o no los puedo usar fuera de la iglesia? ¿Verdad? Y yo pienso que la respuesta es sí los puedes usar fuera de la iglesia sin duda alguna. Solamente aquí la cuestión es de cuál es la intención. La intención principal es los debes de usar. ¿Por qué? Porque sí podemos llegar a un extremo en donde si alguien dice, yo tengo el don de misericordia pero solo para conmigo, pues no, ¿verdad? Yo soy muy misericordioso conmigo mismo pero con nadie más. Ahí ya diríamos no. Pero eso no quiere decir que fuera de la comunidad cristiana no vayas a ser misericordioso. Entonces en ese aspecto sí, pero siempre con cuidado de que no se vuelva algo lo que llamamos antropocéntrico, ¿no? Antropocéntrico es centrado en el hombre, porque a veces eso es lo que pasa con los dones. Dicen, no, es que este don es nada más para mí y no, es para la comunidad creyente. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, o comentario? ¿Sí? ¿Tienes una pregunta? Sí, Ajá. en Romanos 8:26, hermano, Ajá. estaba usted leyendo acerca de que el Espíritu intercede por nosotros. Ajá. Dice la Escritura
Ajá. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ajá. Y perfecto, me encantó cómo dice exactamente es precisamente el Espíritu Santo el que intercede por nosotros. Ajá. Y obviamente él es el que lleva la oración. Pero cuando hablamos ahorita de otras denominaciones, que ellos precisamente ocupan ese mismo, se puede decir que ese Versículo. mismo argumento, Ajá. y dicen, es que yo hablo así, y digo esto, y digo aquello, y de verdad, porque precisamente es el Espíritu, Ajá. no soy yo. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos mediar esa parte donde sí en verdad es el Espíritu, Ajá. en la instancia que nos está diciendo el cual intercede con el Padre, no sabemos nosotros cómo el Espíritu ora con el Sí. Padre, pero no es lo que ellos dicen que están. Ok, es una buena pregunta. La pregunta es en cuanto a Romanos 8:26, en donde dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles y que una persona dice, yo soy la que estoy dando los gemidos indecibles, pero es el Espíritu Santo el que lo está haciendo. Hay un aspecto en donde vamos a tener que convencernos de qué es lo que la Biblia dice precisamente, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está dispuesta a decir, ok, ¿qué es lo que la Biblia dice precisamente? Porque mi pregunta a esa persona, si me dice, es que soy yo la que estoy hablando con gemidos indecibles, pero es el Espíritu. O sea, yo le diría, pero ¿dónde dice eso? Porque no es lo que dice, o sea, tú le estás dando una interpretación extra. Ahí dice que el Espíritu es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles y tú estás diciendo que eres tú que está hablando gemidos indecibles y que es el Espíritu, pero esa conexión extra no está en el texto. Entonces sería, ¿de qué parte del texto está sacando eso? Porque me parece más a mí una inferencia en donde quieres justificar una práctica. Entonces digo yo, bueno, yo estoy balbuceando algo, es el Espíritu Santo, porque aquí dice, pero cuando pienso yo que si la persona lo que busca es qué es lo que dice el texto, tiene que llegar a la conclusión de que el texto no está diciendo que soy yo, sino que precisamente lo que Pablo está diciendo es cuando tú no sabes cómo, es el Espíritu el que está hablando, pero el Espíritu está intercediendo por ti. Y que tú estés diciendo algo, o sea, sí estás diciendo algo, obviamente, pero que eso sea lo que dice el versículo es otra cosa. Entonces, por eso digo que en cuestiones como estas, va a haber personas que no van a estar dispuestas a cambiar su interpretación. ¿Por qué? Porque están usando una práctica para justificándola con un versículo. Pero lo que yo haría es decirle, si esa persona está dispuesta a escuchar, decirle, pero ¿dice eso el versículo? O sea, ¿realmente dice eso? ¿O estás tú diciendo algo que crees? Pero ese paso extra que estás diciendo, pero yo soy el que lo está diciendo, eso no es lo que dice ahí. Entonces eso sería lo único, porque además de eso es muy difícil. Es como cuando alguien dice, ya voy para allá hermana, cuando alguien dice en el Salmo, en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Y dices tú, bueno, ahí claramente dice que todos somos concebidos como pecadores. Te dice, no, es que era mi mamá la que es pecadora, yo no. Bueno, pues, o sea, obviamente que eso no dice el verso, pero estás justificando una manera de pensar y más o menos lo ves en el versículo. O esta es otra que he escuchado muchas veces, que dicen, es que el autor de Hebreos dice, no dejando de congregaros como algunos lo tienen por costumbre. Entonces dice, yo por eso vengo muy poquito a la iglesia para que no se me haga una costumbre. Entonces dices, o sea, estás diciendo exactamente lo opuesto al pasaje, o sea, estás justificando tu práctica. Y el pasaje lo ves de alguna manera y dices, ah, mira, ahí está, y dice que por costumbre, yo no quiero que sea una costumbre, por eso casi no voy, pero está diciendo lo opuesto a lo que el pasaje dice. Y la segunda ligada sería algún otro pasaje donde Ajá. porque ha habido, y especialmente eso lo digo, buenos hermanos, la Uh-huh. verdad, que he tenido la oportunidad de sentarme con ellos. Uh-huh. Y habría otro pasaje que pudiéramos, porque la idea en real, ¿verdad? Uh-huh. Es como la disciplina, pues es que el hermano venga Ajá. pues obviamente a la verdad. Sí. ¿Te refieres a que si hay otro pasaje? Que pudiéramos ayudar para reforzar y llevar pues alguna persona o cualquiera que
Ok, sí hay varios pasajes y los vamos a ver el próximo estudio. Por ejemplo, vamos a hablar de 1 Corintios 13:1, las lenguas angélicas. ¿Qué quiere decir eso? Que también es otro pasaje usado. Es decir, yo hablo en lenguas angélicas o algo así. Y vamos a hablar de algunos argumentos para ver que cuando la Biblia habla de lenguas, está hablando de lenguajes. La palabra glosa tiene que ver con lenguajes. Y que llegar del lenguaje a algún tipo de balbuceo, hay un salto muy grande entre uno y otro. Pero vale la pena mencionar esto, que todo lo tenemos que hacer con mucho amor, porque no podemos nosotros tomar una posición de yo estoy bien, tú estás mal y listo, sino que más bien debemos de decir, bueno, hermano, vamos a examinar las escrituras, vamos a ver si eso es lo que dicen, pero siempre lo tenemos que hacer con mucho amor. ¿Por qué? Porque aún en algunos lugares en donde se llevan a cabo algunas prácticas un poco extremas o no bíblicas, sí tienen en algunas partes el evangelio. En algunas otras partes el evangelio está tan tapado por otras cosas que prácticamente es inexistente, ¿verdad? Pero en otros lugares sí, o sea, sí creen verdaderamente en el Señor Jesucristo, pero tienen algunas otras cosas con las cuales no estamos de acuerdo bíblicamente. Pero eso no nos hace a nosotros mejores, sino que más bien deberíamos de pensar, Dios, ayúdame, ¿verdad? Y muéstrame en qué áreas yo estoy mal también, ¿verdad? Hermana, ¿tenía usted una pregunta o comentario? Sí. Cuando inicia la iglesia, Ajá. comentan en la palabra que el don de lenguas era para los incrédulos, Ajá. para que creyeran y que más gente se uniera a la iglesia. Pero ya después, creo que es en Timoteo, habla Pablo y les dice, si una persona habla lenguas y no hay una Intérprete. persona, un intérprete, es vano. Sí. Entonces, cuando yo oigo a 100 personas, pero si no hay nadie que está entendiendo, pues, Exacto. ¿qué caso tiene que estés hablando de esa manera? O yo no sé si realmente sea el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo puedes saber si realmente es el Espíritu Santo cuando dice una persona que está hable y sabrá Dios? Exacto. Hay varias cosas ahí en 1 Corintios 14 que vamos a ver en el próximo estudio, 13 y 14, porque en esos pasajes el apóstol Pablo regula lo que era el don de los lenguajes en el Nuevo Testamento. Entonces, no me quiero meter mucho el día de hoy porque lo vamos a ver después. De hecho, todo esto habla de eso. Pero algunas de las cosas que dice el apóstol Pablo es, bueno, primero, si comenzamos desde la premisa de que el don de lenguas o el don de los lenguajes en Pentecostés y en Corintios es el mismo, o sea, que en Pentecostés están hablando otros lenguajes y la gente les está entendiendo, y que en Corintios era algo, o sea, no veo yo razón para pensar que era algo diferente. O sea, que acá estaban hablando en lenguajes y acá balbuceaban, no veo razón para eso. Entonces, aquí hablaban lenguajes, acá también. Acá no necesitaban traductores porque ya había personas que los escuchaban en ese idioma. Entonces, yo le entiendo. Y acá en Corintios el problema es que no siempre había esas personas. Entonces Pablo dice, necesita un intérprete. Pero Pablo dice, cuando hablen en lenguajes, tiene que ser 2, a lo más 3 y por turno. Y que alguien interprete. Si no, no tiene caso. Entonces, para empezar, eso no se cumple el día de hoy. Están hablando 20 al mismo tiempo sin intérprete, y si quisieran por lo menos seguir la regla paulina de Pablo, es 2, a lo más 3 por turno y que alguien interprete. Entonces, eso sería lo primero. Y lo segundo es que vamos a hablar en el próximo estudio de por qué me parece a mí que bíblicamente no es correcto decir que el don de los lenguajes es balbucear algo. Que ese no era el don, y que el don de los lenguajes tenía un propósito en los primeros siglos de la expansión de la iglesia y de que algunos hermanos pudieran salir como misioneros y hablar en estos otros idiomas, sin tener que, por ejemplo, para aprender inglés, pues te toma, no sé, de 3 a 6 años para dominarlo, pero que Dios a algunas personas se los daba así, o sea, podía hablar
en griego o en algún otro idioma sin tener que estudiarlo, y que ese es el milagro. O sea, el milagro no es que alguien dice, wow, no. El milagro es que empieza a hablar en inglés, o bueno, un idioma del mundo antiguo, sin que nunca, y entonces yo, digamos que yo soy español, digamos, y llego y alguien me habla en español, y yo sé a ciencia cierta que él nunca ha estudiado el idioma. Entonces, ¿cuál va a ser mi conclusión? Dios está aquí, porque está hablando en otro idioma sin haberlo. Entonces, pero vamos a ver también de que si bien yo creo que los milagros, que hoy puede haber milagros, no estoy en contra de eso, pero creo que hay algunos dones que tenían una función principal en los primeros siglos y que debemos de tener mucho cuidado cuando el día de hoy decimos tienen que seguir de la misma manera que en los primeros siglos, porque hay algunas cosas del siglo I que ya no continúan el día de hoy, como los apóstoles, ¿verdad? Porque dice Efesios 2:20, que los apóstoles, ¿verdad?, tuvieron su tiempo, y el apóstol Pablo dice, yo soy el último, allá creo que fue Gálatas, ¿no? Y al último de todos, los apóstoles, como un abortivo se apareció a mí. Entonces, sí hay algunas cosas que debemos de tener mucho cuidado cuando decimos, sí, hablemos todos en diferentes lenguajes, y lo vamos a ver el próximo estudio. Sí, adelante, hermano. Es simple, pero es sobre los dones, precisamente. Lo único, o sea, mi duda aquí es si en alguna parte de las escrituras aclaran o especifican si una vez si ya soy salvo, inclusive antes de ser salvo, o sea, si todos recibimos algún don, o no es necesario que todos, o así no lo especifican las escrituras que todos debemos de tener un don. Mira, esa es una muy buena pregunta, y lo que yo creo que las escrituras apuntan hacia es que recibimos todos un don espiritual, pero como dijimos ahorita, las listas del Nuevo Testamento no son necesariamente exhaustivas. Entonces, si tú dices, pero a ver, pastor, pues ¿cuál de estos? ¿Verdad? O sea, tiene que ser uno de estos, ¿verdad? Yo diría, no necesariamente, o sea, el Espíritu Santo entra en ti y al tú ser parte de la comunidad, al tú ser puesto en el cuerpo de Cristo, Él te va a capacitar de alguna manera para servir a tus hermanos. Entonces mi pregunta sería, ¿de qué manera sirves a los hermanos y que tú de alguna manera internamente, orando, con el consejo de otros, dices, esta es una manera en la cual yo puedo servir? O sea, yo soy muy bueno para X, y yo sé que el Señor me está capacitando para eso. Y puede ser que el Señor te ha estado preparando para eso desde antes de tu conversión, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si una persona en el audio, dices tú, bueno, el audio es un don espiritual. Bueno, no sé si lo llamaría como tal, pero hay ciertas capacidades que a lo mejor venían desde antes, pero el Señor te está poniendo en la comunidad cristiana en un punto específico para que tú sirvas. Entonces, yo lo que le digo a los hermanos es, no te enfoques tanto en, a ver, ¿cuál? Enfócate en servir a los hermanos. O sea, tú sirve a los hermanos. Y si con el paso del tiempo dices, mira, yo creo que el Señor me ha capacitado de esta manera, no tienes que tomar un test necesariamente para saberlo, ¿verdad? Simplemente sirve al Señor. No te enfoques tanto, le digo yo a los hermanos, en cuál, sino simplemente en tener un corazón de servicio. Y para mí eso es más importante. Y una última rápido, nada más para complementar la primera pregunta que hizo mi compañero. Ajá. Sobre los dones de afuera de la iglesia. Ajá. Eso no podría también ser considerado como obras de fe, o sea, simplemente una obra que yo hago, no sé, intercedo para ayudar a alguien. Ok, que si yo hago algo afuera de la iglesia. O sea, no necesariamente es un don. Sí, definitivamente. O sea, muchas veces cuando hacemos algo por los demás, podemos decir, esto es una obra que, como hemos hablado en los domingos, sobre todo con Santiago, o sea, que Dios espera que nosotros actuemos de cierta manera.
pero está ligado con la obra del Espíritu Santo, obviamente, ¿verdad? Porque como dice también el apóstol Pablo, que Dios ha preparado obras para que nosotros andemos en ellas. Entonces, no creo que necesariamente debamos de decir, a ver, pero lo que hice fue una buena obra o es un don del Espíritu. No, ¿verdad? Simplemente decir, el Espíritu nos capacita para actuar. Y lo menciono porque a veces a nosotros nos encantan los exámenes de, yo quiero saber si soy, ¿verdad? Introvertido, extrovertido, y cuáles son mis dones, porque eso de cierta manera nos llama la atención, pero pienso que a veces el enfoque debería de ser más bien en decir, Señor, aquí estoy para servirte, úsame como tú quieras, y no tanto en déjame encuentro un examen, porque luego si el examen sale que sí, yo soy esto y no soy esto otro, ya me puedo excusar. Ah, no, pues es que yo no tengo el don de misericordia, por eso voy a ser bien gruñón. Pues no, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. No estoy en contra de los tests como tal. Sí han visto esos tests, ¿verdad? De que no estoy en contra de ellos que diga yo, están mal. Yo solamente digo que se deben de hacer con precaución para que no caigas tú en excusarte. Y se los digo porque yo cuando estaba chico hice de muchos tipos de tests. O sea, de personalidad, de dones, de todo esto. Están muy de moda cuando yo estaba un poco más chico. Y como que era emocionante, pero al mismo tiempo, después me ponía a pensar, solo me dijo lo que ya sabía. O sea, ¿eres introvertido? Pues sí, o sea, ya sabía, ¿no? Bueno, vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo.